Desde 1492, cuando Colón surcó por primera vez estas aguas y vio unas extrañas luces en el cielo, la lista de sorprendentes desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no ha hecho sino ir en aumento. Miles de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. En ningún caso hubo señales de alarma, llamadas de socorro ni restos del naufragio. El Triángulo cubre una vasta zona entre las Bermudas, Miami y Puerto Rico. Son más de 500.000 de millas de peligrosísimas aguas. Huracanes, fuertes tormentas y un mar embravecido son los principales agentes mortales de la zona. Las condiciones meteorológicas pueden pasar de la calma al peligro en escasos minutos. Pero según el servicio de guardacostas, aproximadamente 120 buques al año desaparecen aquí sin dejar rastro. Son precisamente estas inexplicables desapariciones las que mantienen vivo el mito del Triángulo de las Bermudas. Richard Weiner ha escrito muchos libros de éxito sobre las extrañas fuerzas que actúan en el Triángulo. No conocemos bien nuestro propio planeta. Conocemos mejor la Luna y seguramente estamos empezando a conocer mejor Marte. Conocemos bien la superficie terrestre, pero sabemos poco de nuestros mares. En los varaderos de Cayo Hueso se escuchan relatos de embarcaciones que no regresaron jamás a puerto. En 1898, Joshua Slocum era un famosísimo navegante. Fue el primero en dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su embarcación Spray. Pero en 1909, aquel hombre que se había enfrentado a piratas y huracanes surcó las aguas del Triángulo de las Bermudas y nunca más se supo de él. Durante años, relatos de gigantescos monstruos marinos, cósmicos saltos en el tiempo, brújulas fuera de control y agujeros oceánicos que engullen barcos se han escuchado a lo largo y ancho del planeta. Y las desapariciones continúan. Yo diría que ahí abajo se produce algún tipo de fenómeno anómalo que no sabemos explicar. Es algo que ocurre a gran profundidad, donde no llegan los rayos del sol. Estoy seguro de que algo ocurre ahí abajo. Si Richard Weiner no se equivoca, hay que estar realmente loco o ser muy valiente para aventurarse en el Triángulo de las Bermudas. Y eso es precisamente lo que Graham Hawkes, explorador e ingeniero de sumergibles, va a intentar. Ha habido muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Y se han producido porque aquí tenemos la superficie del mar. Pues bien, los buques surcan esas olas, se hunden y desaparecen. Y no sabemos dónde están. Lo que hay que hacer ahora con el nuevo instrumental que tenemos a mano es investigar, bajar a las profundidades y ver qué pasa. Todos los restos de naufragios están ahí abajo. Graham ha venido a Miami a poner a prueba su nueva máquina. Hay algo que podemos hacer con este sumergible, y no con uno convencional. Movernos con relativa rapidez. Lanzado desde una boya hinchable, este pequeño submarino presenta un diseño totalmente revolucionario, parecido al de un caza. Es uno de los sumergibles más rápidos del mundo. A velocidad máxima puede alcanzar una profundidad de casi 46 metros en tan solo 14 segundos. Graham cree que las respuestas a los misterios del Triángulo están en algún lugar de estas profundidades.
La escasa visibilidad le da un aspecto fantasmagórico a estos restos. Aquí abajo está quizá la respuesta al mayor de los misterios del Triángulo de las Bermudas. La extraña desaparición del vuelo 19. Pasados 6 meses del final de la Segunda Guerra Mundial, la base aérea militar de Fort Lauderdale, en la costa este de Florida, seguía registrando gran actividad. Los 14 componentes de una misión rutinaria, el vuelo 19, acababan de iniciar su último vuelo de prueba sobre el mar. Al frente de la misión figuraba un experto piloto, el teniente Charles Taylor. El vuelo les llevaría en dirección hasta Bahamas para regresar en poco más de 2 horas y media. Lo que ofrecemos a continuación está basado enteramente en las transcripciones originales de los mensajes por radio. FT-28 to Barcy. You seem to be taking us off the assigned navigational course. Over. Negative, Lieutenant Taylor. According to my compass, I am on the correct course. Listen, Barcy, we are not on the planned route. I'll assume lead and correct our position. Over. Roger, Lieutenant. This is not making much sense. How long have we been in the air? We've been airborne 1 hour, 45 minutes. We should be seeing land by now. There's nothing out there. Maybe we're flying too far east. Fort Lauderdale Tower, this is Foxtrot 28. We seem to be off course. We cannot see land. Repeat, we cannot see land. Can you give us a fix? Over. Recibí una llamada en el mando aéreo, o altavoz, que es como llamábamos a aquella sala. Me dijeron que teníamos un vuelo con problemas. Roger that, over. So what exactly is going on out there? Sir. Foxtrot 28, this is Fort Lauderdale. What is your current position, over? Fort Lauderdale Tower. We're unable to confirm our current position, over. FT-28, FT-28, you just need to head due west. Due west. Do you read? Roger that. We don't know which way is west. Everything is wrong. Yo no sabía qué ocurría. Estaba muy preocupado y aquella preocupación iba en aumento a medida que pasaba el tiempo. No tardé en comprender que aquel vuelo tenía graves problemas. Años después, los informes sobre el vuelo 19 están a punto de ser reabiertos. Phil Giles es uno de los mejores investigadores de catástrofes aéreas del Reino Unido. Los avances en las teorías de navegación aérea le ayudarán a determinar qué sucedió, dónde y cuándo.
Es fascinante poder seguir estudiando algo que ocurrió hace tanto tiempo y poder arrojar nueva luz. Posiblemente podamos ahora interpretar aspectos que no sería posible dilucidar en un proceso judicial, de modo que todo puede resultar muy gratificante. A pocas millas al sur de Fort Lauderdale, en el centro de comunicaciones de Port Everglades, el segundo operador de radio, Melvin Baker, empezó a recibir señales de un vuelo que estaba teniendo problemas. Fort Lauderdale, this is FT-28. We now have land in sight. Looks like the winds have blown us over the Florida Keys, but I'm not sure how far down. And I'm not sure how to get to Fort Lauderdale from my current position. Over. If you're in the Keys, then put the sun on your port wing and fly north up the coast until you get to Miami. Fort Lauderdale is 20 miles further on. Roger that. Over the Keys. The winds are coming from the southwest. We can blow them out over the Atlantic. Will you hand me the mic, please? Thank you. This is Port Everglades, Foxterre 28. How do you read me? Over. This is Foxterre 28, reading you loud and clear. This is Baker here, sir. By my reckoning, I don't think you could be over the Keys. Our wind chart suggests you can't have been blown in that direction, sir. FT-28, you read me. FT-28. This is Commander Poole, flight officer at Fort Lauderdale. Do you read me? El personal de la torre de control y yo mismo estábamos consternados. Nos sentíamos impotentes porque no podíamos hacer nada, aunque lo intentamos por todos los medios. Hang on. How much flying time do they have left? Enough fuel to fly until 2000 hours, Commander. Gives us 3 hours to get them back. El vuelo 19 había partido hacía más de 2 horas. Según el plan original, aquellos pilotos tendrían que estar ya en la segunda fase del vuelo, tras haber girado al norte, sobrevolando una pequeña isla llamada Sister Cay. Sin embargo, se encontraban sobrevolando mar abierto. En aquellos momentos, pasadas casi 3 horas del inicio de la misión, las condiciones meteorológicas se iban deteriorando. Taylor había recibido todas las instrucciones necesarias para regresar a la base, pero el piloto no se mostraba muy convencido del rumbo que seguía. Los demás componentes del vuelo empezaban a preocuparse cada vez más. Taylor, if your compass isn't working, maybe one of us should take the lead. Negative. Lieutenant Taylor, sir? Don't you think that we should go west? My instruments appear to be working. You want me to take the lead, sir? Bossy, maintain your position, over. A las 5:20 de la tarde, el operador de radio Baker comenzó a comprender que el vuelo 19 estaba más cerca de la base de lo que pensaban. Just turn down the power. Don't seem to be getting very far. FT-28, this is Port Everglades. How do you read me, over? Port Everglades, this is FT-28. Reading you clearly. Okay, Lieutenant. I estimate that if you fly southwest, it should bring you toward me. As I turn down the power here, if I can still hear you, it'll mean you are definitely flying toward me. Roger. We'll tone. He's definitely not over the Gulf. If he was, we wouldn't be able to hear him so clearly. He's got to be closer. FT-28 to Port Everglades. Listen, Baker, if I am that close to you, I should be able to see land. You might not sight land if you're parallel to us, or... Sir, please, you have enough fuel to reach us. Just keep flying toward me. Baker, I don't think this is the right direction. FT-28 to Fort Lauderdale, do you have a fix yet? You're
transmissions are fading. Repeat, your transmissions are fading. What is your bearing? Over. FT28, this is Port Everglades. You have enough fuel to reach us. Do you read me? FT28 to Fort Lauderdale. Do you have it fixed yet? I'm turning down the volume, and I can still hear them. They must be flying toward me. Why are they ignoring me? Taylor, maybe we should fly 270 degrees until we hit the beach or run out of gas. Taylor. Taylor, do you read? We didn't fly far enough east before we turned. How long have we been going in this direction? Where in the hell are we? Okay, guys. When the first man gets down to 10 gallons of gas, we'll all ditch in the water together. Does everyone understand that? El operador de radio Baker fue el último en escuchar lo que pasaba. Foxterre 28, this is Port Everglades. Do you read me? Over. Sabía por las débiles señales de radio que recibía que los aviones se encaminaban mar adentro. This is Port Everglades, FT28, do you read me? Over. Foxterre 28, do you read me? Over. Nada se volvió a saber de ellos jamás. El giro final del misterio aquella noche se produjo cuando un avión de rescate de Martin Mariner salió en su busca. 27 minutos después, el avión también desapareció en pleno vuelo. Para solucionar el misterio más representativo del Triángulo de las Bermudas, Phil Giles va a necesitar toda su experiencia, pero hay una incógnita que puede despejar casi de inmediato. We don't know which way is west. Everything is wrong. Algo que Taylor dijo al principio fue que las brújulas dejaron de funcionar. Pues bien, una de ellas posiblemente dejó de funcionar, pero tenía otras dos y en total la formación contaba con 15 brújulas. De modo que el fallo de las brújulas es algo improbable. Así pues, los fallos de las brújulas no fueron la causa. Phil también cree que hay una razón determinante que explica por qué nunca se encontraron restos de aquel vuelo. También puede explicar por qué tantos otros desaparecen sin dejar rastro. La respuesta está en Miami. Nos encontramos en el cuartel general de la Guardia Costera del Distrito 7 de Miami, el mayor y más activo del mundo. Phil quiere descubrir cómo es posible que el vuelo 19 desapareciera sin dejar rastro. ¿Por qué nunca se encontraron cuerpos ni restos de los aparatos? ¿Descubrieron algo que no debieran o pasó algo más? Es posible que el comandante Carmelo Bazzano tenga las respuestas. Si nos remontamos a 1945, y contásemos con la tecnología adecuada. Imagínese a 200 millas de la costa con mar embravecido, lluvia y tan lejos de tierra firme. Todo muy peligroso. ¿Qué posibilidades de encontrarlos tendríamos? Sería muy difícil. Pues para que se haga una idea, aunque llevásemos a cabo una labor de búsqueda lo más completa posible en condiciones meteorológicas óptimas, con mar en calma y sin vientos, es decir, una operación en condiciones inmejorables para los aviones de rescate, las posibilidades más óptimas de encontrar a alguien, lo que llamamos probabilidad de detección, serían del 78%. La Guardia Costera ha preparado una prueba potencialmente peligrosa para demostrar las dificultades de localización de personas o cosas en alta mar.
Surf conditions today are pretty much ideal. Pretty much light winds, seas are probably about 2 feet or less. Excellent visibility. Un segundo helicóptero está a punto de lanzar al agua a un experto nadador. Dentro de unos minutos descubrirán si lo pueden localizar de nuevo. What we'll do is we'll kind of go out about 200 yards off to the left from there. And then we'll go up and we'll see how close we have to be to actually find them. We're going down. Going down. Aquellos aviones tuvieron que hundirse muy deprisa. Fundamentalmente lo que se hizo a la hora de dar por desaparecidos a los aviones debido a tan inexplicable accidente fue tratar de encontrar a los aviadores en la superficie de las aguas. It's very difficult to see something as small as a person. Think about maybe a soccer ball or a basketball. You're looking basically for something that size. Their head sticking out of the water. It's all you can really see. If you don't know exactly where the person is, I don't want to say it's impossible, but it's extremely difficult to find somebody, especially at night. La corriente del Golfo discurre entre la isla Gran Bahama y la costa de Florida. Y en algunos tramos hay corrientes de hasta 6 nudos. Eso quiere decir que cada hora ese tramo de mar se mueve 6 millas. Imagínese entonces la distancia transcurridas pasadas 12 horas. Con combustible en los depósitos para tan solo 30 minutos y una corriente que empuja al nadador hacia el norte, la tensión aumenta por minutos. Pero al menos esta vez saben más o menos dónde está. You can see how the white caps breaking right around them makes them really hard to see. You can barely see the man like this, and he's wearing an orange neoprene suit and a big old snorkel on top. And basically you need to fly right over top of him to be able to see him. At nighttime it'd be almost impossible, I would say, to see him unless you had an extremely bright moon on flat seas. Ha sido un rescate feliz. Pero en 1945 las condiciones meteorológicas eran malas. Durante 6 días, la mayor operación de rescate aéreo desde la guerra trabajó en vano. No se encontró nada. No me sorprende que desaparecieran sin dejar rastro, porque suele ocurrir eso de vez en cuando. En más de una ocasión se ha estado buscando a náufragos, y a día de hoy no se ha encontrado a nadie. Pero además, si las condiciones meteorológicas eran entonces tan malas como usted dice, lo más probable es que no quedaran restos del aparato sobre las aguas tan solo 1 hora después del accidente. Así pues, incluso hoy, las posibilidades de encontrar supervivientes o restos del vuelo 19 serían escasísimas. Pero sigue sin haber pruebas suficientes que expliquen por qué aquel vuelo acabó en desastre. Phil está convencido de que hubo algo más.
Estoy descendiendo por la zona de popa y distingo las hélices en la penumbra. A 4 millas de la costa, Graham ha descubierto unos restos extraños. No se sabe muy bien cómo llegaron aquí. Inicio ahora el ascenso para echar una ojeada a la parte superior de proa. Muchos de los que conocen estas aguas consideran que son las más peligrosas del planeta. Pero ¿por qué tienen tan mala reputación? Aún hoy siguen produciéndose situaciones extrañas en el Triángulo de las Bermudas. Lo que pasa es que no se habla de ellas. Al menos 1 o 2 veces por semana algún pescador no regresa con su embarcación. Desaparece sin más. Es algo tan común en estas aguas que no se le da demasiada importancia. Las gentes del mar hablan de gigantescas olas que surgen de pronto y zarandean a buques que desaparecen para siempre. ¿Pudo ser un fenómeno de este tipo la causa de una de las más extrañas desapariciones de barcos? El carguero Marine Sulphur Queen, de 152 metros, estaba en perfecto estado cuando zarpó de Texas rumbo a Virginia. A primera hora del 4 de febrero de 1963, envió un rutinario mensaje por radio desde una distancia de 270 millas al oeste de Los Cayos. Horas después, el buque y sus 39 tripulantes desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Hay otro relato que cuentan los marineros según el cual el mar se abre literalmente hablando y engulle a los barcos. ¿Qué hay de cierto en ello? La primera pista surgió en 1985, cuando las cámaras recogieron estas increíbles imágenes. Una plataforma petrolífera del Mar del Norte, tras perforar una enorme bolsa de gas del suelo marino, se hundió por completo. Depósitos de gas como este existen en todas las costas del planeta y el Triángulo de las Bermudas no es una excepción. Atrapado en los sedimentos, el gas metano es muy volátil. Un maremoto o un deslizamiento de tierra en el fondo marino puede liberar ese gas que asciende hasta las aguas de la superficie. ¿Pueden las burbujas de gas llegar a formar agujeros en los océanos? El profesor Bruce DeNardo, físico naval, ha venido a Florida para intentar averiguarlo. Tenemos una ligera idea, pero hace falta refinar la teoría. Solo una ligera idea de lo que nos va a costar lograr hundir el bote. Realmente me apasiona la idea y creo que vamos a lograrlo. Va a intentar hundir esta embarcación en el océano lejos de la playa para comprobar si barcos como este pueden hundirse en medio de una masa de burbujas de gas. Hasta ahora todo ha sido trabajo teórico. Se trata de un experimento a gran escala y es el primero de estas características que se lleva a cabo. Los cálculos parecen buenos. En los aspectos prácticos, Bruce va a contar con la ayuda de Phil Beck, ingeniero de efectos especiales de Hollywood. Estoy convencido al 50%. La teoría me parece válida, pero tengo mis dudas. Son muchas burbujas. Nadie jamás ha puesto antes en práctica un experimento parecido. El objetivo es simular a pequeña escala una erupción de gas metano similar a la que se produjo en el Mar del Norte. Para ello están construyendo un vasto entramado de tuberías que posteriormente hundirán en el fondo marino. A continuación bombearán al interior de las tuberías una determinada cantidad de aire con propiedades parecidas a las del metano. Después se forzará la salida del aire de las tuberías mediante pequeños agujeros en la superficie marina. A partir de mis experimentos en el laboratorio, sé que se necesitan más burbujas de las que podemos imaginar para hundir una embarcación. Si he de ser sincero, realmente no sé qué va a pasar. Tendremos que esperar. A media tarde, los buceadores han bajado ya las tuberías al lecho marino.
El plan consiste en lanzar una masa de aire a la superficie exterior de las aguas e intentar que se forme un agujero en ellas. Una vez conectadas todas las tuberías, llega el momento de iniciar el experimento. De acuerdo, preparados. ¿Todo bien? Sí. Vamos. Hay turbulencias, lo que hace que el barco se mueva tanto, como si registrase una pérdida de equilibrio. Con un 25% de aire en el agua, la embarcación ya debería haberse hundido. Sin embargo, hay algo que no se había previsto. No se hunde y eso no es buen síntoma. Las burbujas son suficientes para hacer que se hunda, pero la fuerza vertical que genera el flujo de las aguas mantiene la embarcación a flote. Es como si una fuerza anulara a la otra. Vamos. Se produce un efecto neutralizador en el centro del campo de burbujas, lo que significa que el área de hundimiento debe de estar precisamente fuera del centro. Queda poco tiempo y solo hay una única alternativa para Bruce. Ahora bien, si alejamos el barco un poco del centro, tendremos más suerte. La corriente no será tan fuerte como para mantenerlo a flote y acabará hundiéndose. El efecto de la corriente se verá claramente reducido. ¿Lo ves? Se hunde. Se va. Sí, se va. Se hunde por la popa. Muy bien. En una embarcación de 150 metros, cuando los 60 metros de la zona de proa impactan, los 90 metros de la sección de popa acusan fuertemente el impacto y el barco se hunde. Lo que ocurre ahora es que la proa se alza al mismo tiempo que la popa se hunde, porque la proa está en aguas más densas que la popa. Le quedan 30 segundos. Esto tiene buena pinta. Se ha ido. Sí. Adiós. Adiós. Lo han logrado. Realmente una erupción de gas en mitad del océano puede hacer que un barco se hunda. Me sorprende comprobar lo poco que hemos logrado si lo comparamos con lo que puede hacer la naturaleza. Hemos tenido que vencer muchas dificultades para generar las burbujas necesarias para hundir una pequeña embarcación. Y eso me hace apreciar verdaderamente lo que puede conseguir la naturaleza. En el Triángulo, los depósitos de gas superan 70 veces la cantidad de gas que Estados Unidos utiliza en un solo año. Suficiente para hundir toda una flota de cargueros. Las posibilidades de que eso ocurra son escasas, pero factibles. Así pues, parece que las historias que cuentan los navegantes son ciertas. Parece que algunas de las desapariciones más sorprendentes pueden tener explicación real. En 1991, Graham Hawkes se encontró cara a cara con uno de esos misterios. Al principio creyó haber descubierto los restos del vuelo 19. Estábamos buscando galeones españoles. Encontramos unos restos y los registramos. Después encontramos restos de otro avión. Los observamos, los fotografiamos y los registramos. La noticia saltó a los titulares de prensa. ¿Se habían encontrado los restos del vuelo 19? We just didn't expect to find a fifth. It just fit too closely with Flight 19. You know, five aircraft disappeared. Prometió a los medios de comunicación una respuesta en el plazo de 2 semanas. Tras estudiar las granulosas imágenes tomadas por una vieja cámara desde un lateral, el equipo llegó a la conclusión de que aquellos restos de avión probablemente no pertenecían al vuelo 19. Entonces, ¿qué eran? La respuesta resultaría ser igualmente sorprendente. Si no se trata del vuelo 19, ¿quiere eso decir que hay ahí otros 5 Avengers? Me gustan las respuestas claras y sencillas. Para mí es todo mucho más sencillo. Son los 5 aviones, por supuesto que sí, no hay ningún misterio. Están ahí, no hay ningún misterio. Además sería mucho más complicado pensar que no pertenecen al vuelo 19 porque tendríamos que averiguar dónde están.
Graham Hawkes va a regresar al lugar. Para ello va a utilizar un nuevo sumergible en el que va a descender personalmente para tratar de averiguar de una vez por todas la identidad de los restos. A 12 millas de la costa de Fort Lauderdale, un buque científico dotado con la más sofisticada tecnología está a punto de participar conjuntamente en la búsqueda de los 5 Avengers perdidos. Es un inmenso océano y se trata de encontrar los restos de 5 aviones. Y la pregunta es, ¿por qué han llegado ahí? En cuanto al hecho de bajar personalmente, tiene que ver con la curiosidad. Ahora contamos con tecnología sofisticada y vamos a utilizar un sumergible. Creo que vamos a poder tocarlos y casi olerlos. Y me parece que en esta ocasión tenemos más probabilidades de averiguar su identidad. Graham ha esperado 12 años la llegada de este momento. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver si encontramos los aviones. Tardarán 50 minutos en alcanzar el fondo del mar, que está a unos 230 metros por debajo de la superficie. En la parte posterior del sumergible está Harold Larkin, experto en diseño de Avengers. El viaje es para él algo totalmente personal, ya que no solo pilotó este tipo de aparatos, sino que además uno de sus parientes iba en el vuelo 19 cuando el avión desapareció. Envíe posición a 330. De acuerdo, muy bien, gracias. Este sumergible puede trasladar a Graham a mayor profundidad y es perfecto para llevar a cabo un minucioso trabajo pericial. El objetivo de la misión consiste en localizar el código numérico de cada aparato, denominado técnicamente número de buró. Es la única manera de identificarlo sin ningún género de dudas. Me encanta este sonido. Sí. Sí. La señal de sonar es cada vez más intensa. La señal sigue indicando el objetivo. Yo diría que la posibilidad de que los 5 aviones estén todos juntos es la misma posibilidad que se da en el golf de hacer un hoyo de un solo golpe o de que te mate un rayo cuando tienes un décimo de lotería premiado en el bolsillo. Es decir, tenían que ir volando muy próximos los unos a los otros, a la misma velocidad, y tuvieron que caer al mismo tiempo y ser arrastrados por igual por las corrientes. De modo que lo que ocurrió, y no sabemos qué fue, le ocurrió a los 5 aviones a la vez. Pero en los archivos navales no existen informes de otro vuelo de 5 Avengers que se hayan perdido en el mismo lugar en el mismo momento. El misterio se complica. Dan, ¿puedes darme la posición actual? Vaya, avión a la vista. Leo FT 20 y tantos. Puede ser un 8 o un 3. Parece un 3. Sí. Sí, está destrozado. El fuselaje está roto. Ahí, justo cerca del ala. Quizá jamás lo encontremos. El número de fuselaje FT-23 indica que el aparato zarpó de Fort Lauderdale, pero no es suficiente para identificar el avión. Cuando un Avenger se perdía, el mismo número era con frecuencia utilizado en sus piezas de recambio, pero al no tener la cola, no hay otro número de buró. Tiene los alerones caídos, lo que indica que el avión hizo un amerizaje forzoso, pero quizá nunca sepamos por qué. De acuerdo. Hay que seguir adelante. No quisiera tener que dejarlo aquí.
Parece que el Triángulo de las Bermudas no quiere desvelar sus secretos tan fácilmente. Phil está ya preparado para investigar por qué fracasó el vuelo 19. El problema cuando te enfrentas a un hecho ocurrido en el pasado, como en este caso, es que no puedes formular preguntas directas, de modo que has de manejar únicamente las pruebas que tienes a mano. Lo único que no tienes a tu disposición con todo detalle es probablemente uno de los factores más importantes a la hora de enfrentarte a la desaparición de un avión, y es el factor humano. Y en aquellos años no era corriente analizar con minuciosidad el factor humano. Aviones ligeros se pierden en el Triángulo. Carol Collins, una experta instructora de vuelo, va a ayudar a Phil a ponerse en la situación mental de un piloto que se encuentra en dificultades en esta zona. Estamos a unos 460 metros. Pues bien, cuando sobrevuelas una zona en la que no hay puntos de referencia físicos, es muy fácil perder el sentido del movimiento. Nosotros hemos despegado con rumbo este. Hemos girado al oeste y a continuación nos hemos encaminado hacia el sur. Si ejecutas giros de forma muy gradual, acabas por no saber exactamente dónde estás y descubres que vas en la dirección totalmente opuesta a la que creías llevar. Para Phil, uno de los grandes riesgos de la navegación aérea en el Triángulo de las Bermudas se hace más evidente desde el aire. En ocasiones como esta, tienes ahí abajo un rosario de islas en la que no hay casas ni ningún elemento que las distinga de las demás. Todo parece igual. Ahora vamos a girar aquí. Ahora estamos en una buena posición porque podemos ver una autopista que antes no apreciábamos. Todas estas islas son iguales, de modo que en situaciones de escasa visibilidad puedes tener graves problemas. De modo que sí cabe la posibilidad de perderse. Así que sí, podrías perderte. We must be over the southern Gulf. That's the Gulf, don't you think? The Gulf, negative. We've gone too far east. I strongly suggest we fly west until we run out of gas. We have a better chance of being picked up close to shore. I don't know. We didn't even see the shore. Just watch the gas, man. De regreso a tierra firme, Phil empieza a comprender qué pasó con el vuelo 19, dónde y por qué. El vuelo 19 iba a seguir el plan de navegación trazado, que consistía básicamente en un triángulo. Partiría de Fort Lauderdale con rumbo este hacia estas islas, conocidas como Hen and Chickens, donde se llevaría a cabo un simulacro de bombardeo a baja altura durante 20 minutos. A continuación, la ruta seguiría pasando la isla Gran Bahama hacia este cayó al norte de la isla, para después regresar a Fort Lauderdale. ¿En qué momento de la misión crees que empezaron los fallos? Bueno, creo que todo empezó a ir mal después del bombardeo en la isla Hen and Chickens. Los vientos eran más intensos que lo previsto aquel día. Empujaron a aquellos aparatos en dirección noreste, desviándolos de la ruta. Rebasaron el punto donde deberían girar hacia el norte en Sister Cay y giraron en la isla Gran Nábaco. De haber mantenido el rumbo, habrían visto la isla de Gran Bahama justamente delante de ellos. De haber mantenido su curso, habrían visto tierra a lo largo de todo el recorrido, es decir, la isla Gran Bahama. Pero lo que realmente vieron fue un tramo de tierra que discurre en paralelo a la ruta que deberían haber tomado,
De modo que pensaron, un momento, la brújula me indica el norte, no veo tierra al frente, sino a mi derecha. Por tanto, la brújula no me está llevando a donde quiero ir. Me imagino que lo que decidieron hacer fue seguir hasta el extremo septentrional de esta isla que vemos aquí, y después vieron este conjunto de islas en dirección noroeste. Siguieron esa ruta y eso les hizo creer que estaban sobre los Cayos. Looks like the winds have blown us over the Florida Keys, but I'm not sure how far down. And I don't know how to get to Fort Lauderdale from our current position, over. En aquellos momentos el comandante Poole no ocultaba su preocupación. Taylor estaba sobrevolando una pequeña cadena de islas al norte de Gran Abaco que erróneamente confundió con unas muy parecidas de los Cayos de Florida, situadas a más de 200 millas de allí. Aquel tremendo error hizo a Taylor creer que estaba sobrevolando el Golfo de México en el otro extremo de la península de Florida. Así pues, el rumbo que toma a partir de entonces le hace creer que está sobrevolando el Golfo de México y no el Océano Atlántico. Es decir, que se encuentra justamente en el rumbo opuesto al que debería seguir. Estaba intentando regresar a Florida, pero se estaba alejando de la costa hacia alta mar, hacia el Océano Atlántico. Sí, eso es. Sencillamente se equivocó de costa. I can't see nothing in this. Taylor, are you okay? When the first man gets down to 10 gallons of gas, we'll all land in the water together. Everyone check their May West. We're out of gas. We're going down. Going down. A unos 230 metros, Graham Hawkes ha descubierto el quinto y último avión siniestrado. Allá vamos. Eso. ¿Logrará este fantasmagórico Avengers darles información sobre su aventura? FT-87. La buena noticia es que la cabina está abierta, lo cual indica que los 4 tripulantes probablemente lograron salir. Vamos a echar una ojeada a la sección de la cola. De acuerdo. Para ver si encontramos algo. Los restos del aparato están en buen estado, pero al igual que en los otros, falta la aleta trasera. Empiezan a pensar que el Phantom 5 se resiste a ser identificado. Queremos mostrarte algo, Harold. Creo que puede ser parte de la pieza de mando. Casi toda exactitud. ¿Dónde está? Debajo y en mitad del ala, parece. ¿En mitad de dónde? En mitad del ala. De acuerdo. Veo algo ahí en la ventanilla. Santo Dios. Debería estar aquí el número de buró. Esta es la diferencia entre el ojo humano y la cámara. Finalmente aparece NAV 23990. Aquí está el número de buró. Cada aparato tiene el suyo propio, de modo que puede ayudar a Graham a averiguar cómo llegó aquí. Con la misión cumplida, los investigadores regresan a la superficie. Mientras Florida celebra el 4 de julio, Graham estudia los informes de accidentes navales. Es el momento que esperaba desde hace 12 años. NAV 23990, perdido en alta mar. El 9 de octubre de 1943, el FT-87, pilotado por el alférez George Swing,
regresaba a Fort Lauderdale tras una misión de bombardeo. A bordo iban los segundos aviadores Sam Trees y J. Lee Willis. Exactamente a las 12:20 del mediodía, el motor sufrió una catastrófica pérdida de combustible y se desplomó. Swin y sus compañeros lograron sobrevivir. FT-87, perdido durante 60 años. Graham sabe ahora cómo llegó aquí. De los otros 4 aviones siniestrados, a uno le falta la sección de cola, y solo existen noticias de un accidente aéreo ocurrido en agosto de 1944, debido a una trágica colisión en pleno vuelo en la que la cola quedó destrozada. ¿Pudo ser esta la tumba del piloto John Berry y de los terceros aviadores John Marquette y Fred Barnes? Para Graham es lo que menos esperaba. Pese a todo, se trata de una serie inconexa de accidentes que se produjeron en el mismo punto, a 12 millas de la costa. Basándose en la información que tiene a mano, Phil puede localizar con cierta seguridad el punto exacto en el que se hundió el vuelo 19. Las diferentes emisoras de alta frecuencia proporcionaron una localización bastante exacta a las 6 menos 10. Y como puede ver, el punto era aquí, en el Atlántico Norte, a unas 200 millas de Daytona Beach. Es decir, nada que ver con el Golfo de México. Pero cuando la torre de control recibió la posición, el vuelo 19 ya estaba fuera de control. Irónicamente, aquella posición situaba a los aviones a tan solo 25 minutos de Daytona Beach. En aquellos instantes, los aparatos todavía seguían rumbo oeste camino de la base. A las 7:15 se les escuchó comentar un giro al este. A las 7:45 todavía tenían suficiente combustible para continuar otros 15 minutos, lo que significa que probablemente se perdieron en esta zona a unas 220 millas al este de Daytona Beach. Sabemos ahora qué ocurrió con aquel vuelo. La pregunta es, ¿por qué un experto piloto como Taylor no se percató del grave error que había cometido? ¿Qué se cruzó en su mente? Su estado mental se había visto modificado al empezar a dudar sobre el rumbo que llevaba, al no saber exactamente si estaba sobrevolando los Cayos de Florida. Phil concluye que a medida que la situación se fue deteriorando, Taylor sufrió una grave crisis mental. Una suerte de visión de túnel que le cegó y le impidió tomar ninguna de las opciones que tenía a mano. I don't think you could be over the Keys. Our wind chart suggests you can't have been blown in that direction. Hoy en día este estado mental se denomina desorientación espacial y está considerado uno de los riesgos más graves que puede amenazar a un piloto. No iba a modificar su actitud, lo cual no es un fenómeno raro. A veces se toman decisiones debido a la tensión del momento y se aferran a esa decisión inicial porque es la que consideran más viable y mejor. Así pues, una vez que cayó en aquel estado mental, iba a aferrarse a aquella idea hasta el final y era imposible hacerle desistir. Eso explicaría por qué Taylor insistía en que su brújula no funcionaba. We don't know which way is west. Everything is wrong. Pero ¿y qué ocurrió con el avión de rescate que también desapareció? Los Martin Mariner eran célebres petroleros voladores. Varias unidades habían explotado en pleno vuelo debido a una chispa o incluso al cigarrillo de un tripulante. A los pocos días de la investigación, un informe emitido por un barco de la zona aseguraba haber presenciado una explosión en el cielo en el mismo instante en el que el Mariner desapareció. Right, man. It's 2000 hours.
Me sentí impotente porque no se podía hacer nada más. Fue la peor noche de mi vida. Transcurridos 60 años, lo que ocurrió al vuelo 19 ha quedado al fin desvelado. Y al igual que tantos otros misterios, hay siempre una explicación racional, si uno está dispuesto a creerla. A la gente le encantan los misterios. A todos nos fascinan los misterios, da igual del tipo que sea. Por esta razón, el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo el más romántico de todos los grandes mitos oceánicos.